Hola, hoy vamos a trabajar dentro de la asignatura de razonamiento verbal por tercer año de secundaria un tema que lo encuentras en la página número 127 de tu libro. ¿Cuál será el tema que vamos a trabajar el día de hoy? A ver, vamos a ver. ¿Ya lo encontraste? Es coherencia y cohesión textual. ¿Qué entendemos por coherencia? Sabemos que pues es ordenar, ¿no? O es que de una u otra manera el primer enunciado o los enunciados pues concuerden y de esa manera nos lleven o armen un texto pues interesante, que no exista redundancia, que no exista ideas que distorsionen la intención en este caso del texto, ¿verdad? Muy bien, pero para tener una mejor y mayor explicación vamos nosotros a ver en este tema dos puntos muy importantes: el significado o la importancia de lo que es la coherencia y también la cohesión. ¿Qué entendemos nosotros por ello? A ver, vamos a ver. Dice, la coherencia y cohesión son propiedades esenciales que debe poseer cualquier tipo de texto para lograr comunicar lo que pretende. A ver, vamos a ver. Ejemplo. El otro día fui a comprarme un pantalón, pero cuando llegué a la tienda me gustó también una chaqueta. Al final me decidí por el negro, porque es un color que siempre combina con todo. Es casual y a la vez elegante y saca de apuros. ¿Entiendes el texto? No, ¿verdad? Dice, ¿qué problema tiene el texto? El problema que se presenta es que se evidencia la falta de sentido, es decir, no tiene coherencia. ¿Por qué? Porque dice aquí el personaje que llegó a la tienda, ¿no? O quiso o fue a comprar un pantalón, pero al llegar a la tienda le gustó también una chaqueta que se encontraba ahí, y al final dice, me decidí por el negro, pero no se sabe qué es lo que compró, el pantalón o la chaqueta. Simplemente dice, se decidió por el negro porque es un color que siempre combina con todos, porque es casual y a la vez elegante, y sobre todo porque el negro te saca de apuros. Me refiero a la prenda, ¿sí? A la prenda. Muy bien, entonces, de esta manera, si nos damos cuenta, cuando hablamos de coherencia, cuando hablamos de cohesión textual, tenemos que ver que el texto tenga sentido, es decir, que se entienda, ¿sí? Entonces, ahora sí, empezamos a definir. ¿Qué es la coherencia? Se refiere a la relación que se establece entre las distintas partes de un texto. Se busca que el texto tenga una estructura, que esté bien organizado, que tenga sentido lógico y no presente contradicciones. Por el contrario, un texto se considera incoherente cuando la estructura no es clara, no está bien organizada, presenta contradicciones y repeticiones innecesarias y no tiene sentido lógico. Tipos de coherencia, existen dos. La primera, que es coherencia global, y la segunda, coherencia local. La coherencia global gira alrededor del tema central, es decir, todo el texto. Y la coherencia local se presenta en relación existente entre las ideas del texto. Es decir, podemos encontrar también ideas principales o importantes en cada enunciado o en cada, en este caso, párrafo. ¿Sí? Ok, seguimos. ¿Qué es la cohesión? Se refiere a los recursos y procedimientos que permiten la correcta relación, la conexión y la organización entre las oraciones para la construcción de un texto. Es decir, que tanto las palabras como las oraciones deben estar unidas con estructuras pertinentes al tema que se esté desarrollando para lograr coherencia. Es decir, que encuentre o que tenga sentido. Así, cuando un texto no posee una correcta relación entre las oraciones o enunciados o no son adecuados, se habla de un texto sin cohesión. Ya sabes. Entonces, para poder nosotros tener o redactar un texto, tenemos que encontrar o descubrir o colocarle ideas que tengan sentido. ¿Sí? Bien. Para lograr una cohesión en un texto, y por ende una coherencia, es necesario utilizar distintos recursos o procedimientos. A continuación veremos los más importantes. Vamos a ver cuáles son. Primero, los conectores. Los conectores textuales se definen
como nexos o elementos relacionantes entre enunciados. Dependiendo de la correspondencia que se quiere establecer, se utiliza uno u otro conector. No tiene ningún género, ningún número, por lo tanto son invariables. Las correferencias son recursos utilizados para ir reemplazando las palabras por referentes o sinónimos, es decir, personajes, sucesos, lugares, ideas o procesos a lo largo del texto, para evitar la redundancia y permitir la secuencia de significado. Cuando hablamos acerca de redundancia, es decir, en un texto podemos encontrar nosotros una idea o un enunciado que esté repitiendo quizás algo que ya lo hemos leído al inicio. Eso hace que el texto pierda seriedad o sentido. Esto ayuda a que al hablar de un tema no se repitan las mismas palabras, sino que se utilicen expresiones distintas al tema original. Seguimos. La pronominalización. ¿Qué es la pronominalización? Se refiere a la utilización de pronombres personales, posesivos, relativos y o demostrativos a lo largo de un texto, para evitar la reiteración de las palabras. Recuerda, dice, la coherencia es la expresión de la organización que posee todo texto, y la cohesión es el recurso de los emisores, que los emisores utilizan para encadenar las distintas partes de un texto, ya sean frases, oraciones o párrafos. No lo olvides. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? En tu libro, en la página número 129, vas a encontrar unos ejercicios. Estos ejercicios vamos nosotros a resolverlos, teniendo en cuenta lo que hemos desarrollado el día de hoy sobre la coherencia y la cohesión. ¿Sí? Muy bien. Empezamos entonces. ¿Ya estás listo? ¿Lista? Ok. Dice, a ver. Resolviendo en clase. Elige el término que dé coherencia y cohesión al enunciado. Vamos a hacer uso de conectores aquí, ¿verdad? A ver, dice. 1. Hay un espacio. Te encuentres muy bien físicamente. No alcanzarás un estado óptimo. Cuidas plenamente tu bienestar emocional. Hay dos espacios. ¿Cuál crees tú que es la alternativa que tenga los conectores adecuados? A. Como, no, si no. B. Aun cuando, si no. C. A pesar de que, sí. D. Si bien, por ello. Y E. Aunque, si no. A ver. Vamos a jugar con cada uno de ellos. Dice, como no te encuentres muy bien físicamente, no alcanzarás un estado óptimo. Cuidas un estado óptimo si no cuidas plenamente tu bienestar emocional. Repito, como no te encuentres muy bien físicamente, no alcanzarás un estado óptimo si no cuidas plenamente tu bienestar emocional. Como que se siente algo confuso, ¿verdad? A ver, siguiente dice. Aun cuando te encuentres muy bien físicamente, no alcanzarás un estado óptimo si no cuidas plenamente tu bienestar emocional. Como que suena mejor. Siguiente. A pesar de que te encuentres muy bien físicamente, no alcanzarás un estado óptimo si cuidas plenamente tu bienestar emocional. No. Siguiente. Si bien te encuentres muy bien físicamente, no alcanzarás un estado óptimo, por ello cuidas tampoco. Aunque te encuentres muy bien físicamente, no alcanzarás un estado óptimo si no cuidas plenamente tu bienestar emocional. A ver, ¿cuál es? ¿La B o la E? A ver, volvemos con la B. Aun cuando te encuentres muy bien físicamente, no alcanzarás un estado óptimo si no cuidas plenamente tu bienestar emocional. O la E, aunque te encuentres muy bien físicamente, no alcanzarás un estado óptimo si no cuidas plenamente tu bienestar emocional. ¿La B o la E? A ver, ¿cuál crees tú? ¿Cuál? La E, ¿verdad? Muy bien, marcamos la E. Aunque te encuentres muy bien físicamente,
no alcanzarás un estado óptimo si no cuidas plenamente tu bienestar emocional. Correcto. 2. A ver, nos vamos a la 2. ¿Qué dice la 2? Pocos sabían que hay un espacio. Su osadía era capaz de invertir otro espacio en una época de tanta inseguridad. ¿Crees que la alternativa A, pese a, sobre todo, sea la correcta? ¿O debido a, aún, sea esa? ¿O la respuesta sea, no obstante, incluso? ¿O a causa de, menos? ¿O frente a, todavía? A ver, yo he marcado la... ¿Cuál? La B. Vamos con la B. Dice, pocos sabían que debido a su osadía era capaz de invertir aún en una época de tanta inseguridad. Muy bien, marcamos la B. 3. ¿Qué dice la 3? Endoscopía. ¿Saben lo que es una endoscopía, verdad? Es un examen que se le hace para ver a aquellos que sufren de gastritis. Es decir, te introducen, vamos a llamarlo así, tiene su nombre, no recuerdo, pero es una manguerita especial, una camarita hasta tu estómago, y ahí te ven pues qué es lo que tienes, ¿verdad? Esa es una endoscopía. Dice, endoscopía es un examen médico doloroso, espacio, necesario para un buen diagnóstico, espacio, es la mejor forma de conocer la estructura interna del estómago, espacio, determinar el tipo de tratamiento gastrointestinal. ¿Qué alternativa tiene la respuesta? Puesto que entonces o, y, sin embargo o, pero, ya que y, si bien, por tanto y, más, pero o. A ver, ¿cuál de estas 5 alternativas es la respuesta? La B. Vamos a ver con la B. Dice, endoscopía es un examen médico doloroso y necesario para un buen diagnóstico. Sin embargo, es la mejor forma de conocer la estructura interna del estómago o determinar el tipo de tratamiento gastrointestinal. Muy bien, marcamos entonces la B. 4. Estaba decidida a denunciarlo. Espacio, al verlo y oír su explicación, cambió de opinión. Espacio, no presentó la denuncia en la comisaría. Espacio, volvió a casa. Aquí la respuesta es, pues por lo tanto esto es, porque, aunque, luego, pero, por ello y, por ello, así que, por tanto, sin embargo, antes bien, pero. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta? Para mí la respuesta es la C. Ok, dice, estaba decidida a denunciarlo, pero al verlo y oír su explicación cambió de opinión. Por ello, no presentó la denuncia en la comisaría y volvió a casa. Ok, marcamos entonces la C. En el siguiente grupo de ejercicios dice, elija la secuencia correcta para que los enunciados adquieran una relación lógica, cohesionada y coherente. A ver, tenemos, dice, repito, elija la secuencia correcta para que los enunciados adquieran una relación lógica, cohesionada y coherente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Leer el texto y ordenarlo. ¿Cuál es el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto para que ese texto tenga, ¿no?, una idea coherente? A ver, dice, a diferencia de la escarcha, el granizo está formado principalmente de hielo de agua en forma de bolas. Dicho hielo desciende con violencia de las nubes, en granos más o menos duros. El tamaño de estas bolas pueden variar entre los 5 y 50 milímetros de diámetro, incluso superar esa medida. Los grumos son porciones de una sustancia líquida que ha pasado por un proceso de coagulación. El granizo, en otras palabras, es un tipo de precipitación sólida que se compone de grumos irregulares de hielo. A ver, ¿cuál crees tú que es el orden? 3, 2, 5, 4, 1, 5, 1, 4, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 1, 5, 2, 5, 4, 1, 3, o 1, 4, 3, 5, 2.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar primero. Yo lo he hecho de la siguiente manera. Empecé por la 2. Dice: dicho hielo desciende con violencia de las nubes en granos más o menos duros. Luego me voy a la 5. El granizo, en otras palabras, es un tipo de precipitación sólida que se compone de grumos irregulares de hielo. Luego subo a la 4. Los grumos son porciones de una sustancia líquida que ha pasado por un proceso de coagulación. Luego viene la 1. A diferencia de la escarcha, el granizo está formado principalmente de hielo, de agua en forma de bolas. Y finalizo con la 3. El tamaño de estas bolas puede variar entre los 5 y 50 milímetros de diámetro, incluso superar esa medida. Muy bien, entonces mi respuesta es la D. Marco la D. ¿Sí? Siguiente, 6. La 6, en este caso tú la vas a hacer, ¿sí? Habla sobre la guerra nuclear. Si en caso tienes duda, te lo digo, ¿no? Investiga un poquito en internet, ¿ya? Y de esa manera pues te ayudará bastante a ordenar este texto, ¿sí? Pero si tienes ahí a papá y a mamá a tu lado, hazle la consulta, léanlo juntos, y 3 cabecitas piensan más que una. Y de esa manera te da la respuesta al ejercicio número 6. ¿Estamos de acuerdo? Ok. 7. ¿Qué dice la 7? A ver, el eje de las ruedas más adelante fue rodeado con una placa metálica que circundaba y daba solidez a todo el conjunto. Estas fueron superadas posteriormente por las ruedas con rayos, las cuales surgieron en el año 2000 a.C. en Asia Menor. Las ruedas fueron perfeccionadas cuando el centro en el que convergían los rayos se transformó en una pieza de hierro que giraba en torno a un eje engrasado. Las ruedas más primitivas que se conocen fueron precisamente tablones cortados de tronco en forma de grandes discos y unidos por piezas transversales de madera. Se cree que el hombre, al inventar la rueda, se inspiró en el uso que hacía de los troncos para facilitar el transporte de objetos pesados. Muy bien, ¿cuál crees tú que es el orden? A ver, yo lo he hecho así. Empecé por la 5. Se cree que el hombre, al inventar la rueda, se inspiró en el uso que hacía de los troncos más para facilitar el transporte de objetos pesados. Luego subo la 4. Las ruedas más primitivas que se conocen fueron precisamente tablones cortados de troncos en forma de grandes discos y unidos por piezas transversales de madera. Luego a la 2. Estas fueron superadas posteriormente por las ruedas con rayos, las cuales surgieron en el año 2000 a.C. en Asia Menor. Luego me voy a la 3. Las ruedas fueron perfeccionadas cuando el centro en el que convergían los rayos se transformó en una pieza de hierro que giraba en torno de un eje engrasado. Y termino con la 1. El eje de las ruedas más adelante fue rodeado con una placa metálica que circundaba y daba solidez a todo el conjunto, ¿sí? Y marqué obviamente la C. Para mí es la respuesta. Siguiente. Dice: el comportamiento electoral no es una conducta autónoma o aislada. Hay una diversidad de factores que inciden en el comportamiento electoral. Hay también los factores de tipo coyuntural o de corto plazo que actúan en el momento de la elección. Dicha conducta, antes bien, se explica como parte del sistema político en el que ocurre. Los factores de tipo más estables dan lugar a alineamientos partidarios más o menos durables. Muy bien, ¿cuál será el orden de este texto cuando hablamos acerca del comportamiento electoral? A ver, vamos a ver. Yo marqué la A. ¿Y cuál es el orden de la A? Empiezo por la 1. El comportamiento electoral no es una conducta autónoma o aislada. Luego me voy a la 4. Dicha conducta, antes bien, se explica como parte del sistema político en el que ocurre. Luego me voy a la 2. Hay una diversidad de factores que inciden en el comportamiento electoral. Luego a la 5. Los factores de tipo más estables dan lugar a alineamientos partidarios más o menos durables. Y termino con la 3. Hay también los factores de tipo coyuntural o de corto plazo que actúan en el momento de la elección. Ok, entonces mi respuesta aquí es la A. Marco la A. Muy bien. ¿Sí? Ok.
Siguiente, nos vamos a la 10. Dice, el término cultura tiende a emplearse actualmente en el ámbito académico. Se dice así que dos grupos humanos poseen diferentes culturas si ven los hechos de la vida en sociedad desde distintos marcos conceptuales. En dicho ámbito cultural se refiere al sistema de significados que se dan a las acciones sociales. De igual manera, se plantea que la cultura de un mismo grupo se ha modificado si sus concepciones y valoraciones han cambiado. Entre las aportaciones pristinas a la definición del término cultura se encuentran las que provienen de la antropología. Muy bien, ¿cuál es mi orden? Directamente yo he ido a la alternativa E, a través de análisis, claro. Empiezo por la 5, dice, entre las aportaciones pristinas a la definición del término cultura se encuentran las que provienen de la antropología. Luego subo a la 1. El término cultura tiende a emplearse actualmente en el ámbito académico. Luego la 3. En dicho ámbito, cultura se refiere al sistema de significados que se dan a las acciones sociales. Luego a la 2. Se dice así que dos grupos humanos poseen diferentes culturas si ven los hechos de la vida en sociedad desde distintos marcos conceptuales. Y luego la 4. De igual manera, se plantea que la cultura de un mismo grupo se ha modificado si sus concepciones y valoraciones han cambiado. Entonces, para mí la respuesta es la E, marco la E. ¿Sí? Ok. Y en el texto en el siguiente texto, que es para responder la 11 y la 12, al igual que la 13 y hasta la 15, habla sobre los parientes de las pirañas. Dice, a ver, un pariente de las pirañas con un mítico gusto por la carne humana fue encontrado en un lago de Nueva Jersey hace unos días, desencadenando temores sobre la propagación de especies invasoras. El pez, considerado un pacú sudamericano, es famoso por sus dientes, que tienen un inquietante parecido con los dientes humanos. Imagínense, un pez que tenga unos dientes parecidos a lo del humano. Los pacús se alimentan principalmente de plantas y se cree que por lo general son inofensivos para las personas, a pesar de su parentesco con las pirañas. Pero ocasionalmente comen otros peces y pueden vencer especies nativas o propagar parásitos o enfermedades. Los pacús normalmente transitan por las aguas del Amazonas y otros sistemas pluviales de América del Sur, pero el pescador Ron Rossi atrapó uno en el lago Suez, en el sur de Nueva Jersey. El Departamento de Protección Ambiental del Estado dijo en un comunicado: muchas veces estos peces son depositados en lagos por propietarios de mascotas. Estos peces no sobreviven en agua fría, por lo que pedimos a las personas que no los liberen en el medio natural, sino que humanamente destruyan los peces. Los pacús a menudo son tratados como mascotas de acuario, aunque pueden crecer y pesar mucho, 1 metro de largo y 20 kilos, como para que personas cuiden de ellos. El espécimen encontrado en Nueva Jersey parece tener solo unas cuantas pulgadas de largo, de acuerdo con una foto. El pez pacú tiene una mala reputación en línea, pues muchas personas creen que muerden los testículos humanos, supuestamente porque los confunde con frutos secos. Los temores se han generalizado de tal manera que incluso algunos funcionarios han recomendado que los hombres naden con sus trajes de baño bien atados. Se han reportado algunos incidentes de mordeduras en humano, pero los temores de que ellos elijan como blanco a las personas son desmedidos. Dice Peter Rasmuller, experto en peces de la Universidad de Dinamarca en Copenhague, sus dientes y su poderosa mordedura seguro son un peligro, pero sufrir una mordedura es muy poco probable, insiste Moller. Aquí, de este texto viene la pregunta número 11. Dice, centralmente el autor aborda a los incidentes de mordeduras en humanos ocasionados por los peces pacús. B, el hallazgo de un pez pacú con dientes similares a los humanos en Nueva Jersey. C, la investigación de los pacús por el experto en peces de Dinamarca, Rasmus Moller. D,
el tratamiento de los pacús como mascotas en acuarios de coleccionistas de peces, o E, las exageradas historias de cercenamientos de testículos por la mordida de pacús. La respuesta aquí para mí es la B, ¿sí? Marco la B. 12. La palabra desmedido en el texto se puede reemplazar por exagerado. También marco la D. En la 13. Resulta compatible con el desarrollo textual afirmar que el espécimen encontrado en Nueva Jersey A. Cuenta con apenas unas pulgadas de longitud a diferencia de otras especies. B. Presenta dientes filosos similares a los de las pirañas de ríos desconocidos. C. Es excesivamente violento y no se ha reportado casos de ataques a humanos. D. Se ha comprobado que es capaz de morder los testículos de los pobladores. O E. Es resistente al agua fría y se alimenta de peces agresivos como ellos. A ver, ¿cuál crees tú que es la respuesta aquí? Dice, resulta compatible con el desarrollo textual afirmar que el espécimen encontrado en Nueva Jersey. A ver, ¿cuál de ellas crees tú que es compatible? Yo pienso que es la D, donde dice, se ha comprobado que es capaz de morder los testículos de los pobladores. Es decir, ¿por qué? Porque los confundían con frutos secos, dice, ¿no? Muy bien, pero que no son dañinos, ofensivos para el humano. Cuando nadan los confunden, dice, los testículos con frutos secos, por eso los muerden. Y han habido casos donde, pues, de una u otra manera han sido, en este caso, extirpados, ¿verdad? Muy bien. La 14 y la 15 la desarrollas tú, ¿sí? De acuerdo al texto que acabamos de leer. Muy bien. Una vez terminado ya estos ejercicios, ¿qué es lo que haces? Ya sabes la técnica o el procedimiento. Desarrollas tú reforzando lo aprendido y practicando en casa. Es decir, de la página 132 a la 135. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Desarrollas entonces tú esos ejercicios y me lo envías a mi correo electrónico. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Muy bien. ¿Cuál fue el tema que trabajamos entonces el día de hoy? Coherencia y cohesión textual. Gracias por tu atención. De esta manera, pues ya con los conocimientos que tienes sobre qué es coherencia y qué es cohesión, desarrolla los ejercicios de la página ya mencionada. No te olvides, por favor, enviarme la tarea o tu tarea a mi correo. Que tenga buen día y nos vemos la próxima, si Dios así lo quiere. Cuídate mucho.